Excelente cierre de semana para las acciones estadounidenses. El sector de servicios se mantiene en expansión tanto en Estados Unidos como en Europa. Los indicadores económicos de China mejoraron considerablemente. El crudo acelera su impulso alcista junto con el oro y las demás materias primas. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los mercados financieros durante la semana pasada con el fuerte impulso alcista que tuvieron las acciones en Estados Unidos hacia el cierre de la semana y lo que nos espera para esta semana con el dato de empleo también de Estados Unidos, el cual podría ocasionar alta volatilidad en los mercados. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos para que visiten nuestros canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. El apetito por el riesgo regresó a los mercados financieros durante la semana pasada con el PMI de servicios de Estados Unidos, el cual salió por encima de lo esperado, y lo mismo en Europa. Eso nos señala que el sector de servicios se mantiene en expansión en ambos lados del Atlántico. Y también nos indica que posiblemente la inflación todavía no está afectando la demanda, y eso impulsa a las acciones. La economía estadounidense todavía podría aguantar más aumentos de tipos de interés sin necesidad de entrar en recesión, y eso fue lo que aumentó el optimismo en los mercados de valores, ocasionando que la sesión del viernes sea la mejor de las últimas semanas para las acciones precisamente en Estados Unidos y en Europa. El Dow Jones subió un 1,75% y llegó a la media móvil exponencial de 55 días en los 33.500 puntos. Es posible que esa zona actúe como resistencia para el Dow Jones, pero podría continuar subiendo durante esta semana dependiendo de cómo salgan los datos económicos, especialmente el dato de empleo de Estados Unidos de este viernes. El S&P 500 subió un 1,9% semanal y regresó por encima de la zona de la media móvil exponencial de 55 días y de 200 días. Esas dos medias móviles están estancadas en el mismo nivel de los 4.000 puntos. Estuvieron actuando como resistencia para el S&P 500, pero el impulso alcista del viernes ocasionó que el índice rompiera por encima de esa resistencia. En una sola sesión, el índice recuperó todo lo que había perdido en las 8 sesiones anteriores. El Nasdaq fue el que más subió en Estados Unidos durante la semana pasada, con una ganancia semanal del 2,58%. El Nasdaq también recuperó en un solo día todo lo que había perdido en las 8 sesiones anteriores. El que más subió en Europa fue el FTSE MIB de Italia, con una ganancia semanal de más del 3%. El IBEX 35 de España subió un 2,85% semanal y llegó a la zona de los 9.500 puntos. Ese es el nivel donde estaba el IBEX 35 antes de la pandemia en enero del 2020. El IBEX 35 ha tenido un excelente inicio de año con unos leves retrocesos en el camino, pero todavía mantiene esa tendencia alcista a corto y medio plazo. Por otro lado, el CAC 40 de Francia volvió a visitar máximos históricos muy cerca de los 7.400 puntos. Como podemos ver, todo esto nos indica que los mercados de acciones se mantienen bastante fuertes. Adicionalmente, los datos económicos de China salieron mejor de lo esperado, y eso apoya al sector de bienes básicos, debido a que China es el principal consumidor de bienes básicos o de materias primas en el mundo, y cuando su economía se expande, entonces el sector de bienes básicos tiende a subir. El oro rompió por encima la media móvil exponencial de 55 días y llegó al 1855. La próxima resistencia para el oro podría estar en el 1900, que es precisamente donde se encuentra el 61,8% retroceso Fibonacci del rango del año pasado en el oro. El petróleo WTI y el Brent también rompieron por encima de la media móvil exponencial de 55 días, la cual estuvo actuando como resistencia. Pero por encima de esa media móvil, tanto el petróleo WTI como el Brent aceleraron su impulso alcista. El petróleo WTI llegó a los $80 por barril, mientras que el Brent llegó a los $85.74. Algo también interesante durante la semana pasada fue el movimiento del peso mexicano, el cual continúa fortaleciéndose frente al dólar y frente al euro. El peso mexicano ha tenido un excelente inicio de año.
Frente al dólar rompió por debajo del 18.00, pero es posible que esa zona actúe como un soporte temporal para la paridad. El dólar frente al peso mexicano llegó a los mínimos del 2018, mientras que el euro frente al peso mexicano también se aproxima a mínimos del 2019. Recordemos que para esta semana tenemos el dato de empleo de Estados Unidos y eso obviamente podría afectar al dólar, afectando a su vez al dólar frente al peso mexicano y demás divisas de América Latina o de mercados emergentes. El dólar también podría ser afectado frente a sus principales divisas como el euro y la libra durante la próxima semana con el dato de empleo de Estados Unidos. Para el lunes tenemos el índice de precios al consumidor de Suiza, así como las ventas minoristas de la eurozona, de Reino Unido y de Australia. Y finalmente para el lunes tenemos el comunicado del Banco de la Reserva de Australia sobre política monetaria y tipos de interés. El martes tenemos la tasa de desempleo de Suiza y las órdenes de fábrica de Alemania, así como el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El miércoles tenemos la producción industrial y las ventas minoristas de Alemania, así como las ventas minoristas de Italia, el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, el Producto Interior Bruto actualizado de la eurozona, el dato de empleo del ADP de Estados Unidos, que es el dato de empleo del sector privado, y también tenemos el comunicado del Banco de Canadá sobre política monetaria y tipos de interés. Finalmente, para el miércoles tenemos las plazas de empleo disponibles del JOLTS. Ese dato del JOLTS es importante también porque nos deja saber si el sector laboral en Estados Unidos se mantiene fuerte o se está desacelerando. El jueves tenemos datos de inflación de China como el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. Recordemos que la expansión económica de China o los datos económicos de China son importantes para el sector de bienes básicos. El jueves tenemos las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos, más datos de empleo también de Estados Unidos, y tenemos el comunicado del Banco de Japón sobre política monetaria y tipos de interés. El viernes finalmente tenemos el índice de precios al consumidor de Alemania y de Reino Unido tenemos varios datos económicos como el Producto Interior Bruto, el índice de construcción, la balanza comercial, la producción industrial y la producción manufacturera. Pero posiblemente el dato más importante de esta semana va a ser el de NFP o nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Se espera que la economía estadounidense haya creado 206,000 nuevos empleos durante el mes pasado. La tasa de desempleo pudo haberse quedado en el 3,4%, la cual sigue siendo bastante baja. Todavía se mantiene en mínimos de hace 50 años. Y los salarios por hora pudieron haber subido un 0,3%. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar el Dow Jones se acercó o llegó a la media móvil exponencial de 55 días donde podría encontrar una resistencia. Incluso de llegar a romper por encima de esa media móvil, la zona de los 33.500 puntos podría actuar como resistencia para el Dow Jones. De romper por encima de esa zona, la próxima resistencia más relevante estaría en los 34.381 puntos, que es por donde está el máximo de este año. Sobre el gráfico diario del IBEX 35 de España podemos ver el fuerte impulso alcista que ha tenido este índice desde inicios de este año. Incluso la subida viene desde mucho más atrás, desde octubre del año pasado empezó a subir el IBEX 35 hasta llegar a los 9.500 puntos. Si subimos al gráfico mensual podemos ver que ese nivel es donde estaba el IBEX 35 en enero del 2020, justo antes que empezara la pandemia. En el gráfico diario del petróleo WTI vemos cómo rompió por encima la media móvil exponencial de 55 días, acelera su impulso alcista hasta la zona de los $80 por barril. Es posible que ese número entero actúe como resistencia, así como lo hizo en el pasado, pero de romper por encima de este nivel podría venir a visitar los máximos de este año alrededor del 82.65. En el dólar frente al peso mexicano podemos ver la fuerte caída que ha tenido el billete verde frente a la divisa mexicana. Intenta romper por debajo del 18.00
Todavía podría actuar como soporte esta zona, pero el impulso bajista se mantiene bastante fuerte. El euro frente al peso mexicano también ha sufrido una fuerte caída desde inicios de este año. Sobre el gráfico semanal podemos ver mejor la caída que ha tenido el euro frente al peso mexicano y se acerca a la zona del 19.00 en donde podría encontrar un soporte. Esperamos que les haya gustado el contenido del video y los invitamos a que le den like y se suscriban a nuestros canales de Active Trace. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.